Gracias por este tiempo, le doy gracias a la Universidad Logos, le doy gracias a nuestro profesor Celso Joaquín Pérez por este tiempo maravilloso, estas semanas que pudimos estar aprendiendo acerca de ser un mejor pastor en los tiempos de pandemia o después de esta pandemia. Hoy les quiero hablar, después de haber leído los 3 libros, los cuales me parecieron muy interesantes, pero el que más me llamó la atención es este que dice beneficios de una crisis en los tiempos del coronavirus, del señor Ramón Osorio. Me llamó muchísimo la atención desde el primer momento en que lo leí, donde un correcipiente del Premio Nobel de Economía dice una frase que me parece supremamente interesante, supremamente valedera, que dice: es terrible desperdiciar una crisis. Es terrible desperdiciar una crisis. Porque la crisis, como lo plantea el libro, son esas oportunidades para hacer aquellas cosas que muchas veces no teníamos tiempo para hacer o que no hacíamos antes, ¿verdad? Son tiempos, en este momento, son tiempos de encierro, de ansiedades, mucho temor, hay mucho temor, temores personales, inestabilidades familiares, hogares inseguros, situaciones más contrarias de lo normal. Eso es lo que estamos pasando ahora. Pero son tiempos de crisis, ¿verdad? Y nosotros, los que teníamos o tenemos libertad de culto en estos países latinos, donde todavía el hacer los cultos, nosotros tenemos la libertad, estamos experimentando lo que algunos países del mundo, aquellos que tienen esos regímenes dictatoriales, sufren día a día, ¿verdad? Ellos no tienen esa libertad que nosotros tenemos de expresar nuestra fe. Pero a pesar de esto es importante reconocer que a pesar de que ellos no pueden públicamente confesar su fe, su amor a Cristo, no han dejado de buscar la forma de que el Evangelio no se estanque. Y el futuro depende de cómo saco yo el mayor provecho, o sea, cómo aprovecho yo el tiempo en tiempos de crisis. Y el autor Ramón Osorio nos invita a aprovechar bien esta crisis, reconociendo primeramente como líderes pastores nuestras debilidades, pero lo importante después de reconocer nuestras debilidades es superarlas, pero no solo superarlas, sino para salir victoriosos y más allá, salir fortalecidos después de esta pandemia, ¿verdad? Debemos empezar a entender que tenemos en este momento una serie de plataformas virtuales, redes sociales, para poder alcanzar a la mayor cantidad de personas durante este tiempo de pandemia. Yo creo que nos hemos quedado atrasados, ¿verdad? Hay muchas personas que declaran, dentro del círculo cristiano, declaran que este tipo de plataformas son mundanas, son peligrosas e inclusive, como dice el mismo autor, hasta diabólicas. Pero nosotros lo que debemos entender es que hemos y debemos comprender que la tecnología llegó para quedarse. La tecnología llegó, las redes sociales y demás plataformas llegaron para quedarse. Y es el tiempo en que nosotros los cristianos, así como muchas personas no creyentes, han estado utilizando estas plataformas para mostrarle al mundo sus productos. Es el tiempo que nosotros los cristianos empecemos a utilizar estas plataformas virtuales para poder llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones y a aquellas personas que muchas veces no van a los cultos en las iglesias. Es de entender que casi todas las personas hoy en día en sus hogares tienen el internet, por lo tanto es mucho más fácil poder llegar a sus hogares. No es que vayamos a tener una iglesia virtual, pero sí es un medio en el cual nosotros debemos incursionar para alcanzar a muchas más personas. No son peligrosas, no son diabólicas, son redes sociales y es algo que el Señor nos está permitiendo conocer y utilizar.
Pero déjeme decirle que esta pandemia igualmente ha traído muchísimo dolor, mucho dolor, sufrimiento, desempleo, deserción escolar, y es un tiempo de crisis donde la humanidad mayormente se empieza a preguntar entonces acerca de la existencia, acerca del poder y acerca del amor de Dios, ¿verdad? Preguntas que tienen respuestas, que usted y yo conocemos y que sabemos que están en las Santas Escrituras, en la Biblia, en la Palabra de Dios. Pero desafortunadamente muchos de nuestros hermanos creyentes hispanoparlantes, perdóneme, según también nos dice el libro, y usted y yo lo sabemos, no tienen las bases suficientes o claras para responderse bíblicamente estas preguntas acerca del dónde está Dios en este momento. ¿Por qué no vemos el poder de Dios actuando? ¿Por qué Dios permite estos sufrimientos? Entonces debemos entender que hay un desconocimiento muy grande acerca de que el sufrimiento hace parte en aquellos que decimos ser seguidores de Cristo. Vuelvo y le repito, el sufrimiento hace parte fundamental también para aquellos que un día decidimos seguir a Jesucristo. Y el discipulado debe ser una exigencia. Debe ser una exigencia porque es un arma poderosísima precisamente para poder responder todas estas preguntas. Pero este discipulado no solamente debe ser para pastores, no solamente para líderes, no solamente para en general los servidores de la iglesia, sino para la iglesia en general, ¿verdad? Pero desafortunadamente debemos entender que muchos de nuestros hermanos desprecian este tipo de estudios, ¿verdad? Desprecian. Y es hora de conocer al Dios de la Biblia. Este es un tiempo en que el Señor nos ha dado el tiempo suficiente para permanecer en casa, y es el tiempo de conocer al real, al verdadero Dios de la Biblia, el creador de los cielos y la tierra, a la fuente de toda la sabiduría, ¿verdad? Del perfecto Dios en amor, en santidad y en justicia, y que desea tener toda nuestra confianza y obediencia, ¿verdad? Para que nosotros lleguemos un día a ser a la estatura, crecer a la imagen y estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos encontrado unas doctrinas muy peligrosas como la teología de la prosperidad, ¿verdad? Que llevan a muchas personas a convertirse creyendo que se puede condicionar a Dios. Y esto es totalmente falso y aparte de eso muy delicado. Engañando a las personas con enseñanzas de que si usted acepta a Cristo en su corazón, ya todo problema, todo sufrimiento y demás situaciones negativas en su vida van a desaparecer. Y esto es totalmente falso y muy delicado. Por lo tanto, tenemos que ir verdaderamente a la fuente, que es la palabra del Señor, y conocer que el sufrimiento, así como Jesucristo mostró su amor sufriendo por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros también debemos entender que el sufrimiento es una parte fundamental de todo creyente, de todos aquellos que un día decidimos abrir nuestro corazón y entregarle la vida a Jesucristo. Es parte de nuestro discipulado en Cristo, el sufrimiento. Las crisis del coronavirus, debemos decirlo, que han traído a la luz la gran deficiencia, gran falta de líderes bien desarrollados a la luz de la palabra. Hay una gran falencia entre los líderes de las iglesias hoy en día, no digo de todas, pero hay una gran deficiencia, y las deficiencias más importantes que podemos ver es esa inmadurez espiritual, esa enfermedad emocional, y en algunos casos hasta caídas ministeriales y personales, ¿verdad? Por no estar bien fundamentados sobre la roca. Bendito sea el Señor. No olvidemos la misión que tiene la iglesia. La iglesia en este tiempo tiene la misión de estar ayudando a los más necesitados, a los más vulnerables, pero a veces los mismos pastores y los mismos líderes tenemos la falencia de no involucrarnos
con todos los miembros de la iglesia local, lo cual es algo que se debe estar vigilando, ¿verdad? No podemos olvidar que la labor social no es una opción, sino es una de las partes esenciales de la misión cristiana. Estos tiempos de crisis no solo permiten tener una realidad objetiva acerca de las falencias internas de la comunidad, sino también es tiempo que permiten tener una realidad objetiva acerca de las falencias internas de la comunidad, ¿verdad? Sino también es tiempo de reajustar las metas para que sean más claras, metas más concretas, metas específicas, contables, ¿verdad? Alcanzables, alineadas a la vida, alineadas a la congregación. Entonces, este no es un tiempo, este es tiempo que el Señor nos ha permitido quedarnos en casa para que muchos de nosotros nos podamos cuidar, pero es un tiempo también de variedad de oportunidades en medio de una crisis, ¿verdad? Entendiendo, vuelvo y digo, que el sufrimiento y las dificultades son parte de nuestro caminar con Cristo. Y este es un tiempo en el que el Señor nos ha permitido adentrarnos mucho más en sus escrituras. Este es un tiempo y que debemos empezar a entender que tenemos muchísimas facilidades para llevar la palabra de Dios a través de estos portales, pero así como existen esas relaciones y esas videollamadas entre familiares, ¿verdad? Este es el tiempo en que el cuerpo de Cristo debe unirse más y más a nivel mundial, ¿verdad? Para estar compenetrados y poder estar llevando esa palabra de Dios a todos los rincones. Les doy nuevamente gracias. Pastor Joaquín, muchas gracias. A la Universidad Logos, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.